Voy a hablarles de la guerra multidimensional entre Estados Unidos y China. Voy a basarme en el autor Alfredo Gelipe. Alfredo Gelipe es uno de los grandes geopolíticos mexicanos, de quien pues voy a hablarles un poquito de este autor. Alfredo Gelipe Rim, es especialista en endocrinología, ¿sí? Egresado del Instituto Nacional de Nutrición y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. En 1997, Alfredo Gelipe fue invitado por la ONU a participar en el seminario sobre el Medio Oriente en Atenas, Grecia. Posteriormente, el seleccionado por la ONU, Alfredo Gelipe formó parte de la misión de noticias y hallazgo de los hechos en Egipto y Jordania. Cofundador de la filial mexicana de la Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, Premio Nobel de la Paz en 1985. Forma parte de su cuerpo de gobierno, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y de otras instituciones académicas de prestigio mundial. Citado en Marquis Who is in the World, ha sido seleccionado para aparecer en los hombres de logros de la enciclopedia biográfica de Cambridge en Inglaterra. También pues es profesor universitario en varias casas de institutos nacionales e internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de posgrado en geopolítica y negocios internacionales de la Facultad de Contaduría y Administración, miembro del Comité de Árbitros del Instituto de Investigaciones Económicas. Fue nombrado también como el mejor analista de asuntos internacionales por la revista Líderes Mexicanos. También comentarista y analista de diversos medios de comunicación, periódicos, La Jornada, por ejemplo, Por Esto, y Horizonte, radio y televisión. En el 2016, el portal francés Voltaire lo nombra el máximo experto en geopolítica de Latinoamérica. Bien, pues de él voy a comentar uno de sus grandes libros, de sus grandes obras, como lo es esta, ¿verdad? Dice La guerra multidimensional entre Estados Unidos y China. Este libro pues es muy reciente, fue escrito lo escribió en el 2020, ¿verdad? Muy reciente. Y pues el doctor Alfredo Gelipe predijo muchas situaciones de las cuales aquí, se menciona en el libro, estamos hoy viviendo. Hoy nos encontramos en la caída del capitalismo. ¿Quién se iba a imaginar, no? Eso es lo que está pasando en la actualidad. Estamos ya prácticamente pasando a la era postcapitalista. Estamos pasando de un mundo globalista, ¿verdad? Del sistema globalista no sabemos a lo que viene, una situación de desglobalización en la cual se encuentra hoy el mundo, caminando hacia bloques regionales, ¿verdad? Vamos hacia un mundo multipolar. Y bueno, el doctor Alfredo Gelipe predijo, hay muchas cosas que aquí me parece interesante y que voy a compartirles a ustedes en esta obra de la guerra multidimensional entre Estados Unidos y China. Lo escribió en 2020, fíjense, hace 4 años, pero los cambios hoy están pues muy acelerados. El mundo se ha acelerado, hay muchos cambios que se están dando, pues casi en un solo día pasan muchas cosas, ¿no? Aquí en el libro, en este libro, él menciona cómo existe una guerra económica, ¿verdad?, entre Estados Unidos y China, que no se atreve a pronunciar su nombre, y en que se reflejan sus dos proyectos mercantilistas antagónicos. Cuando Obama, por ejemplo, el último presidente globalista de los Estados Unidos, intenta resucitar de los escombros de lo inevitable y caduca la globalización financierista de alquimia bursátil y lanza sus polémicas 3 tratados mercantilistas que ofenden al mundo, ¿verdad? ¿Cuáles son? El Acuerdo de Asociación Transpacífico, ATP, contra China, sumando el pivote geoestratégico de Estados Unidos para contener el ascenso irresistible de Beijing. La moribunda asociación
Transatlántica de Comercio e Inversión, TTIP, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, y contra Rusia, y el ominoso o Quan ultra secreto Acuerdo sobre Comercio de Servicios, TISA, por sus siglas en inglés, en su robotización financiera para beneficiar unilateral a Wall Street en detrimento del género humano. Lo menciona el doctor Felipe aquí en su libro, también él comenta, ¿verdad? Son muchos datos importantes que me gustaría compartirles, pero por ejemplo, ahora China encabeza y exhorta a un nuevo camino, ¿verdad? Una segunda globalización, más consensuada y de visión de mediano y largo plazo que sustituya a la añeja globalización anglosajona, de corte unilateral y mediatista, cortoplacista, que ha provocado la revuelta nacionalista de los ciudadanos desempleados en Gran Bretaña, Estados Unidos, mediante la protesta electoral de Brexit y trumpismo, que implican un mayor proteccionismo mercantil con freno en las inversiones transfronterizas, que por el contrario busca reactivar el nuevo proyecto de la globalización china mediante sus dos pilares, el Banco AIIB y la Ruta de la Seda. Esa es la base del proyecto chino. China exulta pues a las ganancias concretas de la cumbre de Hangzhou en Marco Polo, bautizó finales del siglo XVIII, fíjese bien, como la más hermosa y espléndida ciudad del mundo, cuando Europa yacía en su medievalismo y Estados Unidos aún no existía todavía. ¿Sí? Mientras Reuters diluye sus alcances, muchas promesas, pocos planes concretos, Reuters fustiga que China produce la mitad de la producción anual de 1.600 millones de toneladas de acero y lucha para disminuir su sobrecapacidad estimada de 300 millones de toneladas. Justamente el G20 apeló a la formación de un foro global para pelear la sobrecapacidad del acero, ¿ya? Entonces, por otra parte, también el doctor Felipe nos menciona que a los rusos no les pasó despercibida la intridente amenaza de Obama, ¿verdad? Él decía el último globalista de Estados Unidos, presidente de Estados Unidos, con el fin de sabotear la cumbre sobre las consecuencias contra China mientras se encontraba en el país como invitado. Nos menciona el doctor Felipe, tema que deseaba evitar Xi Jinping, ¿no? Fuera de la agenda, libra una ciberguerra contra Rusia. El mundo se encuentra, pues, ante una bifurcación que marcará el destino del siglo XXI, lo menciona el doctor Felipe, fíjense en este libro, ¿verdad? La guerra multidimensional entre Estados Unidos y China. El mundo se encuentra ante una bifurcación que marcará el destino del siglo XXI, y si es que se ocurre una guerra declarada en el camino entre la fracasada globalización anglosajona, ¿sí? Y el proyecto de la globalización china. El comercio mundial se decidirá por lo que suceda en el mar del sur de China y en la batalla por control geopolítico entre China y Estados Unidos. Fíjense, lo mencionaba el doctor Felipe aquí, el 2020, y qué es lo que está ocurriendo hoy en la actualidad, ¿no? Entonces, también menciona aquí el doctor Felipe, el emperador geoeconómico Xi Jinping se adelanta 15 años, menciona el doctor Felipe, la nesciencia de Trump es legendaria, ya que en la tradición milenaria china de más de 6.000 años no existe la figura del rey, ya que ha sido gobernada por mandarines, emprendedores, o emperadores. Entonces, Trump alabó a Xi como probablemente el mandatario más poderoso, lo dijo Trump, ¿verdad? Lo dice el doctor Felipe, que China ha tenido en un siglo más que Mao Zedong y Deng Xiaoping. Bueno, eso lo escribe el doctor Felipe aquí. Dice, es muy importante que también lo que comenta de Xi Jinping, a quien bautizó como mandarín, es hoy el emperador geoeconómico, ya que lleva las riendas del país con el mayor Producto Interno Bruto, ¿verdad? En términos de paridad de compra del planeta en el ranking del World Facebook de la CIA, ¿verdad? En términos del PIB nominal se proyecta que China desbancará alrededor del 2020, ¿verdad?
tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos del primero y segundo sitiales, respectivamente. O sea, China ostenta hoy las mayores reservas de divisas. Fíjense bien, con 3 millones de dólares. Imagínense nada más, frente a 774.900 millones de la Unión Europea. Y son 4 veces menor. 1.100, más bien, y 117, híjole, casi nada, 1.300 millones de Estados Unidos. 20 veces menos. Fíjense nada más, es un dato muy importante que se menciona aquí, cómo se encuentra pues China, ¿no? Lo menciona el doctor Felipe, ¿verdad? Es muy interesante pues su libro, como menciona aquí, viene otro tema, como Trump cataloga a Rusia y a China de rivales estratégicos. También lo menciona el doctor Felipe aquí, muy interesante. No voy a tocar muchas cosas para no comprometer el libro y que ustedes lo puedan leer también y disfrutar de esta bonita. También habla de la debilidad y el rezago de Estados Unidos, que busca romper la alianza de Rusia y China. Esta alianza fue provocada básicamente, bueno, no error, no sé cómo se quiera manejar, desde que Obama impulsó una política que lo que hizo fue separar a Rusia de Estados Unidos, porque había relaciones diplomáticas estables, y Obama fue lo que provocó que Rusia rompiera, o más bien Estados Unidos con Rusia, y Rusia fuera a los brazos de China, y pues China cayera a los brazos de Rusia, y pues se forma ese grupo G2, ¿verdad? Y yo creo que ese fue un error. Nunca se imaginaron pues que lo que podría pasar. Más adelante comentaré acerca de la situación, de cómo es, qué fue lo que provocó esta unión entre China y Rusia y por qué se dio, ¿verdad? Bueno, también el doctor Felipe menciona aquí el cártel de Trump, el secreto del éxito chino, no dilapida según centavo en las guerras. Bueno, vale la pena rememorar, nos dice el doctor Felipe, rememorar la llamada telefónica que recibió el expresidente Carter, demócrata, fíjense bien, de parte de Trump hace 16 meses, estamos hablando en 2020, cuando le externa su preocupación de que China haya superado a Estados Unidos. Ellos ya lo reconocían, ¿verdad? Carter, el expresidente Jimmy Carter, pues que en ese momento tenía 95 años, divulgó el contenido de la charla a la Iglesia Bautista Maratona. La característica bibliocentrista, que por cierto tiene en su sede en Pachuca, Hidalgo, ¿verdad? Bueno, en su terruño de Plains, él menciona la palabra maratona proviene del arameo, el idioma semita de Cristo que aún conserva la Iglesia Católica Meronita del Líbano, que significa el Señor está por llegar. Bueno, Trump le comentó a Carter que se encontraba preocupado porque China se nos adelantó, a lo que el expresidente le sugirió que tenía razón de estar alarmado. Fue justamente Carter, asesorado por sus entonces consejeros de seguridad nacional, Zbigniew Brzezinski, quien estableció las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y China en el histórico año de 1979. ¿Ah? Bueno, ya menciona el doctor Felipe que ya el expresidente Nixon, con su ex asesor en seguridad nacional Kissinger, había visitado al gran timonel Mao Zedong y a su primer ministro Zhou Enlai en 1973, ¿verdad? Para construir los primeros puentes, según la versión de Carter. Trump temía la creación de fortaleza económica de China y calculó que, de acuerdo con los modelos económicos, China superaría a Estados Unidos como la primera economía global en el 2030. Ellos ya lo preveían. Pues aquí se equivocaron, dice el doctor Felipe, los modelos económicos, ya que hoy el PIB, fíjense bien, cuando se mide por su poder adquisitivo, superó a Estados Unidos. Y no falta mucho para que el PIB nominal de China rebase a los Estados Unidos cuando el mundo experimenta el siglo chino que suplanta el desfalleciente siglo estadounidense. ¿Sí? Después de la pandemia
ya no menciono de lo que pasó, ustedes ya saben eso de esa pandemia que acaba de, no lo puedo mencionar, que dejó mal paradas a las dos principales economías financieristas anglosajonas, ¿sí? De Estados Unidos y de Gran Bretaña. Entonces, mientras que China retomó el segundo trimestre de este año su ruta ascendente con su crecimiento de 3.2%, la cual demuestra que los modelos económicos o no sirven o no tuvieron el radar pues, de esa situación, de ese bichito que les menciono, ¿verdad? Entonces, Carter menciona, el doctor Felipe, Carter preguntó a su congregación de fieles desde 1979, ¿saben cuántas veces China ha tenido guerra con alguien? Dice bien, es una de las cosas que se tiene que mencionar. Y contestó, ninguna. China nunca ha hecho ninguna guerra con nadie. Y nosotros hemos permanecido en guerras. Carter hizo notar que en sus 242 años de historia, en su momento, Estados Unidos solamente había gozado 16 años de paz, siendo el país más bélico en la historia del mundo, lo cual se debe a la proclividad de los Estados Unidos de formar a otros países a adoptar las principales o los principios estadounidenses. O sea, mientras que China nunca tuvo una guerra, Estados Unidos todo el tiempo ha estado en guerra, solo 16 años tuvo paz. Ese es otro de los elementos que dan señales de la caída ya del capitalismo, ¿no? Y lo menciona el doctor Felipe, él lo predice. O sea, creo que este escrito me interesa mucho porque se basa en un análisis también de la tecnología, basado en la cuestión tecnológica, cosa que casi nadie habla de la cuestión tecnológica, no lo refiere casi nadie. Entonces, el doctor Felipe menciona aquí que la brutal crítica de Carter fue increciendo. Estados Unidos depilaba 3 millones de dólares, trillones en inglés, en gasto militar, mientras que China ostentaba alrededor de 30,000 kilómetros para ferrocarriles de alta velocidad. Se fijan lo que hacía un país y lo que hacía otro. Carter libra el secreto del éxito de China. Aquí está. Que no ha gastado un solo centavo en la guerra. Y es la razón por la que nos ha superado casi en todos los ámbitos. Entonces, lo menciono pues por lo que está pasando. Y a veces, pues la gente, sin un análisis, tenemos que recurrir a la gente que sabe, como el doctor Felipe. Aquí, cada 8 días, los martes, me siento a leer una lectura. Esté yo o no de acuerdo, pero son lecturas que nos describen nuestra realidad, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Es importante conocer de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde camina el mundo. Somos seres humanos y tenemos que comprender la realidad, ¿verdad? Entonces, dice el doctor Felipe que el expresidente alega que Estados Unidos hubiera invertido en infraestructura en lugar de tantas guerras, tendría ferrocarriles de alta velocidad, tendría puentes que no se estarían colapsando, tendría carreteras mantenidas adecuadamente y su sistema educativo sería tan bueno como el de Corea del Sur y Hong Kong. Y eso que Carter se concretó solamente al desastre de la infraestructura de Estados Unidos y no abordó el azorante avance tecnológico de China, porque no lo menciona, ¿verdad? Pero fíjense, desde el 5G de la Huawei hasta su reciente alucinaje en la parte oscura de la luna. Entonces, son muchas cosas interesantes. Pues parece que hasta ahora Trump, ¿verdad?, le ha hecho caso a Carter en lo que concierne a no librar más guerras en el mundo. Y fíjense, en este primer mandato estamos hablando del Trump 1, porque hoy estamos ante el Trump 2. Y ya aquí lo menciona el doctor Felipe, ¿no? Yo creo que Trump sí se ha basado mucho, o se parece mucho al presidente Carter, ¿no? Salvo sus asfixiantes guerras geoeconómicas y sanciones financieras y de tarifas que a veces suelen provocar a mucho más daño que las mismas guerras militares, como es el caso flagelante de Irán, para satisfacer a su aliado Israel, ¿verdad?, y a sus seguidores evangelistas sionistas. Bueno, se deduce pues entonces que quizá Trump esté pues como bufeando en una guerra militar contra China y cuya teatralidad solo le servirá para su reelección. O sea, como en ese momento el doctor Felipe comentaba como que era parte de una
estrategia propagandista, pues porque se buscaba la reelección, se estaba buscando la reelección, básicamente Donald Trump, ¿verdad? Entonces, también el libro, pues este libro de la guerra tridimensional, básicamente contiene 14 capítulos, son 11 capítulos, son 11 capítulos que nos describe el doctor Felipe aquí en su libro, ¿verdad? El primer capítulo nos habla de la guerra comercial entre China y Estados Unidos para intentar pelear su tremendo déficit comercial global de bienes sin servicios de 750 mil millones de dólares al año, ¿sí? La Trumponomics, ¿verdad? Permuta el multilateralismo por el bilateralismo mediante el cual Estados Unidos impone su voluntad militar atómica, ¿verdad? O sea, la fuerza. Los 4 principales déficits comerciales en bienes de Estados Unidos son con China. Como ven, 346 mil millones de dólares, 40%. Japón, 69 mil millones de dólares. Alemania, 65 mil millones de dólares. Y México, 63 mil millones de dólares. ¿Sí? Todos los secretos proyectos multilaterales con enfoque geopolítico de los Bush, Clinton y Obama están siendo enterrados por el trumpismo, por los tromponics, ¿verdad? Básicamente, o sea, y bueno, pues contra la Rusia y TISA y contra el mundo. Eso es lo que se maneja. Bueno, es algo también de lo que maneja mucho el doctor Felipe aquí. Tenemos también la fase del colapso liberal, también está la fase del colapso liberal, nos habla también cómo, vamos a mover porque está un poco el sol por acá, vamos a movernos un poquito. Bueno, en la fase del colapso liberal habrá todavía alguien que profese ilusamente el libre comercio cuando Trump se encamina a una nueva carrera armamentista frente a Rusia y China, como se desprende de nuevo presupuesto militar que afectará el gasto médico y social. Bueno, pues estamos hablando allá por el año del 2000, aquellos años antes del 2020, porque este libro fue publicado en el 2020. Estamos hablando del Trump 1, hoy estamos ya pues ante el Trump 2, es completamente diferente, no es nada de lo mismo. Mucha gente habla de que Trump es el diablo, que es un ignorante, pero es que miren, esas personas, lo que pasa es que los globalistas tenían una organización aquí en Estados Unidos que se le llamaba la USAID. La USAID financiaba periódicos, televisiones, youtubers en todo el mundo, en México, muchos periódicos, partidos políticos, pues eran financiados por esa organización. Ahora, a partir de la llegada del Trump 2, o sea, de Donald Trump, Elon Musk al frente de una dirección federal para reorganizar todo el sistema federal de gobierno, pues la cosa es que cuando pues cortó los recursos, cortó los bienes cortó esos dineros que iban para esas organizaciones en todos los países del mundo, organizaciones que iban a fortalecer la globalización económica, o partidos políticos o medios de comunicación que apoyaban la globalización y bueno, que fueran en contra, promover todo lo que estuviera en contra de ese modelo, ¿verdad? Capitalista. Bueno, también nos habla aquí el doctor Felipe del fracaso de la guerra comercial global de Trump, ¿verdad? Nos habla también de la China con 129 empresas, supera a Estados Unidos con 121. O sea, fíjense nada más, casi en todos los labels, o sea, casi en todos los
ámbitos, pues China supera en mucho a Estados Unidos, ¿no? Lo menciona aquí el doctor Felipe. Otra persona que él menciona es Soros, intenta torpedear un arreglo comercial entre Trump con China. O sea, George Soros es uno de los enemigos acérrimos de hoy en el Trump Dobbs, ya lo menciona aquí el doctor Felipe, de esta administración. Trump forma parte de lo que también el mismo doctor Felipe menciona, los 4 jinetes de la globalización. Soros forma parte de ese movimiento. Tenemos por ejemplo, a la banca Rothschild. Él menciona los 4 jinetes de la globalización, la banca Rothschild, está la BlackRock, está George Soros y está Bloomberg, que son, bueno, pues son básicamente contra los que ahora Trump va. O sea, Trump va con todo para desbaratar todo lo que tenga que ver con la globalización económica. Todas las medidas que estamos viendo ahorita no tienen ningún otro objetivo más que desbaratar la globalización económica, darle suelo a todo lo que se pueda. Entonces, menciona aquí el doctor Felipe que Trump, antes de golpearlo sin misericordia, el mayor y quizás el único logro de la política exterior de Trump ha sido desarrollar una política coherente y genuinamente bipartidista frente a China y de Xi Jinping, por declarar a Beijing como rival estratégico y colocar a Huawei como amenaza a la seguridad nacional, lo cual previene a las empresas de Estados Unidos a hacer negocios, más bien, a hacer negocios con Huawei, ¿verdad? Bueno, otro de los datos interesantes que nos menciona el doctor Felipe, ¿verdad? Tenemos el segundo capítulo. El segundo capítulo nos habla de la guerra geofinanciera, ¿verdad? Aquí el portal tejano israelí, que se ostenta como la CIA de las transnacionales de Estados Unidos, titula con soberanía tóxica que no hay nada que se atreviese en el camino del dólar. Bueno, el dólar sigue siendo todavía pues uno de los elementos de las armas poderosas de Estados Unidos, ¿verdad? Básicamente es lo que nos mencionan aquí básicamente en el capítulo 2, ¿verdad? Hay detalles importantes como este que les voy a mencionar, ¿verdad? Dice que Estados Unidos prevalece con su monopolio del Internet mediante los servicios del GAFET, lo que es el Google, Apple, Facebook, Amazon y Twitter, que aún no vislumbra competidores visibles y que su propaganda tóxica en la era de la posverdad desinforma que empieza a ser honrada con el deminimiento de los impactantes multimedia alternativos rusos. ¿Sí? Aquí en Rusia tenemos Russia Today, Spooning, en Russia Inside, etc. Entonces, es interesante pues que cuando se menciona esto, pues Estados Unidos es dueño básicamente, o sea, los israelíes, esa mafia pues tienen controlado todos los medios, aquí tienen control, aquí en Estados Unidos, aquí en California, desde Hollywood, televisión, todo, prensa, todo tienen el control de todo. Entonces ellos mueven la verdad a su manera y tienen su propia visión y la forma de enajenar y de controlar también a la sociedad. También nos hablan aquí en este capítulo el doctor Felipe de la militarización del dólar y los impactos geoeconómicos de Estados Unidos y China, ¿sí? El doctor Felipe menciona que al corte de caja de ese día, pues estamos hablando del año 2020, 2019, Estados Unidos y China se han enfrascado en una feroz guerra biológica, donde se inculpan mutuamente en el origen ¿se acuerdan del misterioso ese bichito, verdad? Que nació aquí, que fue allá, que cobró tintes de guerra farmacológica en la carrera de la vacuna. Y pues fue la guerra primero comercial y luego tecnológica con el 5G. Trump contra China escaló el nivel de guerra geoeconómica con 3 impactos que incluyen lo militar, ¿verdad? Dice el doctor Felipe, la militarización del dólar, según el portal de China Daily, ¿verdad? Los 3 impactos de Marras define a los segmentos de inversionistas comercio, pero en el análisis cobran su carácter genuinamente geoeconómico, ¿sí? Aquí es muy importante.
Fíjense bien, el primer impacto versa sobre la militarización del dólar como brazo armado de la política exterior de Estados Unidos y que opera mediante la imposición de sanciones unilaterales punitivas con la amenaza de excluir a las empresas del sistema de pagos SWIFT, ¿verdad? Del dólar y que sufran los enemigos de Estados Unidos como Irán, ¿verdad? Y pues muchos otros, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, etcétera. Y pues eso es interesante lo que menciona aquí el doctor. Hay otro impacto que consiste en la acción china diseñada para contrarrestar la militarización del dólar, así brindar otra opción a los inversionistas y negocios, represente el mayor desarrollo de un sistema de pagos basado en el renminbi de la divisa china como alternativa al sistema de pagos del dólar. Bueno, otro dato interesante que menciona el doctor, el lanzamiento histórico de bonos soberanos en yuanes por Rusia y a temblar el dólar, ¿verdad? Aquí pues dice él, desde el 2017 Rusia planeaba la primera venta de bonos en yuanes con el fin de atraer a los inversionistas en la búsqueda de fondos, según el doctor Felipe aquí. Por alguna razón, la sonada venta por miles de millones de dólares a 5 años no se concretó. Ahí está lo que pasó. Había sido encabezada por el chino ICBC, primer banco del mundo. Y bueno, pues así hay muchos comentarios interesantes. También nos habla de optará China por su opción nuclear financiera frente a la guerra de Trump. Se nos pregunta el doctor Felipe. Hay muchos detalles aquí interesantes. Voy a comentarles solamente algunos datos, no todo, pero es muy interesante porque es un libro muy inteligente. Está, les digo, escrito, fíjense en qué tiempo, y pues está muy acomodado a la realidad para entender lo que está aconteciendo actualmente, ¿sí? Se debe señalar que el camino para aniquilar a China, tanto por Trump como por el Congreso bipartidista, estamos hablando del Trump 1, ¿sí? No será nada sencillo cuando China dispone de las mayores reservas de oro y de divisas del planeta. Ya lo había mencionado, 3.100 billones de dólares. Tiene más dólares que Estados Unidos, China, frente a unas paupérrimas reservas de Estados Unidos de 123 millones de dólares. Fíjense nada más lo que tiene Estados Unidos, mucho menos que China. O sea, es un dato duro, como dice el doctor. Se destaca que tampoco China publica su verdadera tenencia en reservas de oro. No lo va a decir. Cuya cotización este año se ha incrementado casi en 28% hasta la fecha. ¿Ya? Bueno, aquí está, pues varios de sus capítulos muy interesantes. Todos no se pierde uno ni un. Está interesante otro capítulo, la guerra nacionalista de las vacunas también, que no podemos mencionar, no puedo comentar casi nada aquí. Con las pandemias como en las guerras, la primera víctima es la verdad, ¿sí? Se entra a un diagrama dual de verdades y mentiras inverosímiles, ¿sí? Y de verdades y mentiras verosímiles, donde la percepción de la población es más importante que en la realidad, ¿sí? Aquí, cuanto mucho la velocidad y la calidad de la comunicación, como aprendió el Centro para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos fue notorio el choque entre Trump y se acuerdan aquel que era el encargado de la pandemia. O sea, Trump es un poco antivacunas. ¿Por qué? Porque aquellos camaradas pertenecían a lo que era la globalización. Trump no es globalista. Los otros eran agenda verde. Trump es petrolero. Bueno, son muchas diferencias que hay ahí, ¿verdad? Entonces, pues sí les recomiendo que lean, ¿verdad? Lean esto interesante. Por ejemplo, el doctor Felipe menciona, fíjense, en el año 2009, él lo comentó, que sin el brote súbito de infecciones inéditas del siglo XXI, está destinado a ser, en el siglo XXI, eminentemente biológico, donde la inmunidad, la genética, la bioquímica será de carácter estratégico, por lo que aquellos países que dispongan de la sapiencia nanobiotecnológica tendrán un gran avance y quizás dispongan hasta el control del género humano voluntaria o involuntariamente.
Y también lo dijo el doctor Felipe, tristemente, que aquí resalta la inmensa vulnerabilidad de los BRICS, ¿verdad? Que pues no tienen la fortaleza suficiente para hacerle como contrapeso. Ya no diga Latinoamérica y el mundo islámico, que han descuidado el rubro farmacológico tan relevante. O sea, como México, ¿dónde quedaría México? Pues está a la deriva. Nomás están allá soñando con la izquierda y con la derecha. Híjole, se quedaron en ese mundo atrasados. De verdad, muchos ideólogos, analistas. Yo les recomiendo mucho al doctor Felipe, una gran persona, una persona humilde con un gran talento, y que pues nos viene a abrir los ojos aquí. Pues no abrir los ojos, sino a dar claridad de lo que es lo que está pasando frente a las narrativas que nos presenta el imperio, pues, ¿verdad? Cómo controlan. Tenemos otro capítulo que son las guerras regionales de Estados Unidos contra China. Por eso se habla aquí de una guerra multidimensional, porque son muchas dimensiones de las que se está manejando. No es una sola dimensión, ¿verdad? Tenemos otros capítulos aquí muy importantes también que nos mencionan. Son 11 capítulos que se analiza este tema. El 7, por ejemplo, la guerra militar y la carrera armamentista. Nos habla otro capítulo que tenemos, nos menciona aquí el doctor Felipe. Está el 8, alianza entre Estados Unidos y Rusia. ¿No? Fíjense, ya lo manejaba el doctor Felipe, que ahora se está dando una alianza prácticamente también con China, porque al día de hoy, ¿por qué hay una alianza entre Trump, Putin y Xi Jinping? Es una especie no de alianza, pero hay una alianza estratégica, porque los enemigos de Putin, los enemigos de Xi Jinping y los enemigos de Trump son los mismos, es el mismo enemigo, la globalización, el Estado profundo. Quienes crean que es solo aquí Estados Unidos, pues están totalmente equivocados. Estamos hablando de Occidente. Los 4 jinetes de la globalización tenían controlado el mundo. Y esto pasó, ocurrió después de la segunda, después de la caída prácticamente de la caída de la Unión Soviética en 1991, que es cuando se estableció, pues, el poder unipolar de los Estados Unidos. Entonces, de ahí para acá, pues, se tuvieron todo el control del mundo unipolar. Hoy estamos pasando, por eso estos cambios, estamos pasando de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Sí, un mundo multipolar. Entonces, esta lectura nos ayuda a entender ese proceso, cómo es que cómo es que venimos a llegar al mundo tripolar, ahora básicamente como lo menciona el doctor Felipe. Hay otros autores que manejan este mundo bipolar, ¿sí? Pero en realidad el doctor Felipe lo que habla es del nacimiento, del crecimiento hoy, renacimiento de las grandes civilizaciones. La civilización rusa, la civilización china, la civilización hindú que allí viene, aunque no está, podría ser ya 4 grupos, ¿no? Pero habla de ello, ¿eh? Dentro de las conclusiones que maneja el doctor Felipe, él menciona, por ejemplo, Kissinger teme más al derrumbe del orden liberal mundial que a la pandemia aquella que pasó del bichito, ¿ya? Dice que el mismo día que Estados Unidos alcanzó 10,000 muertos, fíjense, en un día 10,000 muertos por ese bichito, el índice Dow Jones se disparó a 7.7%. La intoxicación bursátil de Estados Unidos no es compartida por la mayoría de los otros rincones del planeta que propondean el humanismo. La cosmología geopolítica de Estados Unidos, desalmada e hipermaterialista, tampoco es compartida por otras civilizaciones como Europa, Rusia, China, India y el mundo islámico. 1,800 millones y 57 países, ¿sí? Nada más. Bueno, es parte de las conclusiones del doctor Felipe, de las que nos comenta. Otra de las conclusiones es el orden tripolar, ¿verdad? El que ya ha estado comentando, de Rusia, China y Estados Unidos. Les digo, él ya lo mencionaba, hoy lo estamos ya viendo más claro. En ese momento no lo mirábamos, pero ya el orden tripolar está establecido hoy. Rusia, China y Estados Unidos. Se están viendo ya las negociaciones allí, ¿no? El nuevo orden mundial, pues el bichito ese que les comento, no trastoca, sino profundiza y acelera tendencias irreversibles que se detectaron desde el 2012, ya desde el 2012, ¿sí?
Las tendencias del nuevo orden tripolar iniciaron desde las crisis financieras del 2008. Aquí en la crisis, bueno, la crisis mundial, ¿verdad? Del 2008, los que recuerden, allí ya el globalismo se venía dando tropezones, ¿no? Entonces, cuando China optó por no seguir más el liderazgo de las tramposas globalizaciones de Estados Unidos en la fase Obama, les digo, Obama prácticamente fue el último globalista de Estados Unidos. Él fue el último globalista, para que ya la globalización, de hecho, se ha ido tambaleando. En una trascendental entrevista del influyente senador ruso Alexei Poskov, sentenció el nuevo orden tripolar, ¿sí? Después del bichito, ¿verdad? De Rusia, China y Estados Unidos, en ese orden, ¿sí? Que reemplazará la caída de la hegemonía de Estados Unidos en el ámbito global. Yo digo ya la caída prácticamente del capitalismo. A hoy nadie tiene idea de qué va a ser la siguiente etapa. Yo diría la etapa postcapitalista. ¿Cómo irá a ser? ¿Qué va a ser? Bueno, ya algunos lo dibujan, ¿verdad? Como bloques económicos regionales, ¿sí? En la que, pues, se fortalecen a ciertos nacionalismos, ¿no? Porque vamos ahora a la etapa nacional, las etapas nacionalistas, ¿sí? En bloques regionales, que podría ser. Otro de los puntos de las conclusiones es Richard Haas, del Council of Foreign Relations, mundo post el bichito, actuará en el desorden, ¿sí? Desorden, ¿sí? Entonces, otra conclusión, ¿está ganando China? Pregunta el doctor Felipe, pregunta la revista Globalista, ¿verdad? Muy tóxico el ex embajador de Estados Unidos en Rusia, Michel, en la fase de deshostigamiento de Obama, comentó el inicio de un enfrentamiento bastante serio con China y creo que Estados Unidos no se beneficiará de eso. Y bueno, pues ya se vienen dando simplemente detalles de cómo está ya la caída prácticamente del imperio, ¿verdad? Al menos pues se tiene que replegar. Otra de las conclusiones es China se prepara al caso del peor escenario y opera su internacionalización a la autarquía. La autarquía, o sea, a la independencia. Aquí yo me preguntaría, en México también debería de ir a la autarquía, o sea, es decir, a ser autosuficiente, o sea, aprovechar. ¿Qué está haciendo México? El asunto es que es muy tramposo esto. Las políticas de los ideólogos de la globalización o del imperio, cómo se metieron en los países de América, ¿sí? De México. O sea, captaron a los líderes, los hicieron a su manera y a través de ellos tienen controladas a las sociedades y a su manera desinformados. Por ejemplo, el gobierno de México, el actual gobierno de México, es un gobierno que se formó con la globalización y que fue hecho a la idea de George Soros, de George Soros, quien financió muchas organizaciones en México, aún a la misma presidencia. Desde Vicente Fox fue financiado, todos los presidentes de México, desde Vicente Fox para acá principalmente, fueron financiados por estas organizaciones. Y entonces ellos son agenda verde, son anti-Trump. El gobierno actual que está, pues no tiene de otra más de que doblar las manos, ¿verdad? Porque México siempre ha sido sumiso, es controlado, pues, por las élites de Estados Unidos, no por, ¿verdad? Entonces, pues esas élites se rehúsan a morir y todavía tienen control sobre México, no Trump, ¿verdad? Pero las élites, ¿verdad? Entonces el gobierno mexicano, en lugar de haberse aliado con Trump, en este gobierno se alió con el crimen organizado, porque en parte el crimen organizado es una de las ramas de la globalización en todo el mundo, ¿sí? Promover la desestabilización de los países, de los pueblos, para quitarles sus recursos. Eso era la globalización. Entonces, eso es impuesto, no es nada casual. Otra de las conclusiones, China, bueno, ya decíamos para la autarquía. Otra conclusión a la que nos lleva el doctor Felipe es el momento de Sarajevo, Estados Unidos contra China, Rusia, según Kevin Root, Alastair Crook y Kissinger. Otra conclusión que nos da el doctor Felipe en su obra: China se prepara para la guerra con Estados Unidos ante cualquier eventualidad. Se acerca el epílogo del eminente momento Sarajevo, después de acudir al aniversario 40 de la exitosa zona económica especial, ¿verdad? Entonces, habla aquí también del mandarín Xi Jinping, ¿verdad? El impactante plan de quinquenal de China,
autarquía, tecnología y magna cultura socialista. Bueno, China no olvida esto. China tiene memoria que no perdona. China, el imperio chino fue derrotado por, por los británicos en 1949 y no lo olvidan. Ellos juraron volver a recuperar todo lo que era el imperio chino en 100 años. O sea, estamos hablando que para el 2049 China podría recuperar todo lo que fue el imperio chino y hacia allá va, ¿verdad? Entonces, esto es lo que habla aquí el doctor Felipe del plan quinquenal de China. Bueno, es otro punto que nos menciona aquí, la estrategia de asfixia marítima de Estados Unidos contra China, ¿verdad? Pues será aquí interesante vislumbrar la política de Estados Unidos respecto a la confrontación con China, que ha ido creciendo desde Obama pues hasta Trump, lo que constituye una postura geoestratégica bipartidista más que una política caprichosa de sufragio pues, electoral, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Este libro, La guerra multinacional entre Estados Unidos y China, que nos deja muchas enseñanzas. O sea, ¿por qué hay muchas esto es una guerra porque hay muchas dimensiones? Y el fracaso del modelo de la globalización, pues está claro. Nadie ha escrito desde esta perspectiva, en este libro los comento, nadie ha escrito, bueno, yo no he visto, a lo mejor sí, desde esta perspectiva en América, o sea, desde la perspectiva tecnológica, no lo mencionan. Por eso es lo interesante del libro del doctor Felipe. No hay pensadores en América que aborden la cuestión tecnológica. Si el día de ayer yo aquí en Los Ángeles, se me ocurrió tomar un video a cómo se está trabajando ya la tecnología con la inteligencia artificial, cómo ya a través de carritos o de maquinitas, los restaurantes, por ejemplo, tú pides la comida y un carrito va y te la lleva, ¿no? Ya es la inteligencia que te la lleva a tu casa o a donde tú quieras, ¿verdad? Entonces, este libro tiene varios rublos, hay varias dimensiones, ¿verdad? Habla, por ejemplo, aquí de el carácter de Donald Trump, habla de China, que no ha pasado, pues, por ejemplo, cómo Estados Unidos ha estado siempre en guerra, cómo China no ha pasado las guerras que ha pasado Estados Unidos, cosas que pues nos da idea de por qué China ha estado creciendo, por qué Estados Unidos se ha ido hacia el fracaso. ¿Cuál ha sido el peor error? Por ejemplo, lo mencionó aquí en el libro Jimmy Carter, de Estados Unidos, de estar en la situación en desventaja frente a China. Cayó pues creciendo con en la cuestión de lo comercial o de las economías. Entonces, como Obama, por ejemplo, con su política empujó a China a los brazos de Rusia y al revés, pues Rusia a los brazos de China. Pues hoy en día también aquí en el libro lo menciona el doctor Felipe, el dólar sigue siendo pues la herramienta más fuerte de los Estados Unidos y la fortaleza de Estados Unidos. Creo que ahí ahora en el Trump 2 pues es lo que está peleando, ¿no? El dólar, que siga pues todo el mundo. Y bueno, pues esa es la guerra de los chips, también lo menciona el libro, la guerra de los chips. Por cierto, pues ya nosotros tenemos que cambiarnos el chip. Todavía estábamos creo que en México estábamos muy atrasados, definitivamente me da tristeza, ¿verdad? La educación, cómo nos encontramos, ¿no? México tenemos que hacer algo. Bueno, no quiero comentar mucho porque mucha gente se molesta y me da pena porque se molestan porque no comprenden, no entienden y estamos con una narrativa, como dijo el doctor Juan Miguel Zuciniegui, ¿verdad? La falsificación de la historia. ¿Cómo nos la han falsificado? ¿Cómo nos han hecho creer que somos un país independiente cuando nunca lo hemos sido? Fuimos muy poco tiempo México independiente. Bueno, yo no sé, se independizó México, no sé de qué. Cuando nos hablan que España vino a conquistar a México, en realidad no fue una conquista, fue un encuentro, fue el nacimiento de una gran civilización, ¿verdad? La civilización de México, de la Nueva España, que fue un gran imperio tan poderoso, más poderoso que el inglés, que los británicos. En esa época, cuando España vino, constituimos un imperio, nadie nos podía derrotar. Los ingleses no pudieron, no, era imposible que un ejército británico pudiera derrocar al ejército de la Nueva España. Pero, ¿cómo derrotaron al imperio? Los ingleses se metieron a través de las élites o de los grupos de los criollos en la Nueva España, de los líderes, les cambiaron el chip, la mente, los embabucaron y ellos
llevaron a que se autodestruyera el Imperio Español. Y desde entonces nos han tenido enajenados. Joel Poinsett, creo que es uno de los hombres que más daño le han hecho a México, porque fueron los que metieron la filosofía de cómo tenía que ser México, de quitarlo de ser un imperio, hacerlo una república y de ponerle leyes, de ponerle hasta el nombre de México y todo. Y de ahí para acá, nuestros gobiernos han sido títeres de este gobierno. No pudieron militarmente derrotarlo porque era imposible, pero sí a través de estas narrativas falsas y de enajenar a la gente, tener los pueblos controlados, y no solo de México, sino pues del mundo, porque la globalización pues abarcó muchas partes del mundo. Entonces México, la educación que tienen se ha desvirtuado. Realmente la educación en México se ha sido desvirtuada y la historia se ha usado como una propaganda. Realmente en México eso es lo que ha pasado desde siempre. Bueno, desde que entró Robert Poinsett, o desde que los ingleses derrotaron al imperio español, ¿verdad? Lo derrotaron de esa manera, con las narrativas, con metiéndose. Y esa estrategia la ha llevado a Estados Unidos desde siempre, ¿sí? Porque, fíjense bien, en 1945, con la Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue lo que pasó? De allí para acá se definieron muchas cosas, nunca ha habido paz en el mundo primero, nunca ha habido paz. Entonces ahí surge Estados Unidos como el país único, como la potencia única, ahí surge el mundo unipolar, 1945, y se desarrolla una guerra fría, que sí fue una guerra entre Rusia y Estados Unidos, y realmente Estados Unidos, para entender lo que hoy está pasando y basándonos en la lectura del doctor Felipe de la guerra multidimensional entre Estados Unidos y China, Estados Unidos fue un país que hizo y deshizo hasta 1991, ¿sí? Con la Guerra Fría ahí. Entonces, quedó como una potencia. Entonces, derrotan a Rusia. En 1991 se integra la Unión Soviética. Y de allí, pues, para acá, les digo, se empieza, este problema que está ahorita no surgió hoy en día, no surgió hoy este año, sino que ya tiene muchos años. Surge en 1991. 1991 empieza a desarrollar Rusia otra estrategia, ¿sí? China igual. Lo que pasa es que Estados Unidos, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue lo que pasó? Derrotaron a los japoneses, derrotaron a los alemanes. A los japoneses les aventaron 2 bombas, ¡pum! Ahí los dejaron, los acabaron. Alemania la partieron en 4 pedazos, que básicamente la dejaron en 2, ¿verdad? 2 pedazos. Entonces, después de allí, ¿qué fue lo que hizo Estados Unidos? La estrategia que yo les digo de la diplomacia, o no sé cómo llamarle, ¿verdad? De la grilla o política, los volteó. Entonces, ¿qué pensó Japón con el tiempo? Se hizo aliado de Estados Unidos. Alemania se volvió aliado de Estados Unidos. O sea, es mejor aliarte con el enemigo. Cuando no puedes con el enemigo, es mejor aliarte. Eso fue lo que hicieron ellos. Entonces, creo que Estados Unidos creyó que derrotando a Rusia en 1991 y a China, pues sí, con el tiempo se iban a ser aliados, pero no fue así, porque en Rusia nació un gran hombre que fue Putin y se llevó al país a otro lado. Entonces, Emmanuel Todd habla de la derrota de Occidente. Allí menciona cómo no vinieron a invadirnos, pero la problemática de nuestra sociedad de Occidente, que es Alemania, Inglaterra, Francia y tal, todos los países, todo Occidente, estamos desmoronando. El globalismo trajo muchos problemas que nos desintegramos nosotros desde dentro como sociedad, en los valores humanos, en la religión, en educación y en todo. Y estamos llegando a esta situación. No necesito venir Rusia aquí, no necesito venir China aquí. Nos estamos autodestruyendo nosotros mismos. Entonces México, aquí ¿cómo queda? Bueno, pues les decía, una educación que está completamente politizada. Se ha politizado mucho la educación. Los sindicatos no son más que para promover el voto, para apoyar partidos políticos o gobiernos, no están en beneficio. México está como Edipo Rey, ¿verdad? En las tragedias griegas, ¿no? En un camino que se va a la izquierda o a la derecha. Eso es de lo que hablan. Todavía sí están. Hoy es un mal momento para México, de verdad, es un mal momento para México. Choca con el gobierno de los Estados Unidos, les digo, porque el gobierno de México es agenda verde, pertenece a la globalización, y Trump está en ese proceso a destruir todo lo que sea. No sé si tenga éxito o no, ¿verdad? Porque el próximo año hay elecciones. Trump tiene muy poco
muy poco tiempo para destruir la globalización. No va a ser fácil. Entonces, pero Mexican es agenda woke, no es petrolero, porque en su gobierno no, el país sí. Entonces, están chocando con el nuevo régimen, que pues tienen su agenda verde, ¿no? Entonces, el petróleo ahora Trump es petrolero, Putin es petrolero, y las negociaciones que están haciendo en Medio Oriente tienen que ver con eso. ¿Dónde está México? México es rico, tiene plata. Zacatecas es un gran productor nacional mundial de plata y es el primer estado, el primer estado productor de plata, o en primer lugar, pero también es el primer estado expulsor de migrantes hacia los Estados Unidos, el estado más pobre. Vayamos a Jerez, a Montescobedo, a Mazapil, a Concha del Oro. Puro crimen organizado. Ahí los ranchitos se están quedando solos. No hay gente ya. Está triste nuestra situación. El litio en Zacatecas también, primer productor de litio y de plata, pero también primer productor de migrantes. ¿Qué están haciendo nuestros gobiernos? O sea, ahí están los hechos. Hay que rehacer a México. Hay que rehacer a México. No hay estructura ni programa de gobierno. De verdad se los digo. Está nomás a ver qué nos dicen. Esa es la verdad. Entonces, hay que pensarlo. El orden geopolítico también pesa, aunque no lo crean. El orden geopolítico, lo que está pasando en el mundo, mucha gente, no, que aquí no nos van a entrar nuestra soberanía, pero el orden geopolítico pesa, y lo que está pasando en el mundo, porque el capitalismo está muriendo, el globalismo se está acabando, y se va a acabar. Y viene una nueva orden mundial, un orden tripolar. ¿Y México qué? ¿Cómo estamos allí? Entonces, China es el fenómeno del siglo ahora, entiéndanlo, es el fenómeno del siglo, hay que entenderlo. México tiene, pero también es difícil para México. México ha tenido 13 intervenciones militares. ¿Se imaginan cómo está nuestro México? Pobrecito. China es el que tiene más dólares ahorita, oro y divisas de reserva, pues eso va a influir, ¿verdad? Entonces, México, yo digo que debe de tener la autarquía en todos los rublos, luchar por ello, pero nos hace falta tener un gobierno del pueblo, no un gobierno que está al servicio del crimen organizado o de otros intereses, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no sé cuál sea el primer rubro de México de la economía, no estoy muy seguro, pero creo que es la automotriz. El tercer rubro, por ejemplo, son las remesas de México, son las remesas, los que nosotros los migrantes enviamos a México, imagínense, o sea, ahí está, tenemos que saber. El segundo rubro es la automotriz, ¿verdad? Sí es el segundo, no, más bien tenemos varios, no sé, el petróleo, la automotriz, son de los rublos de los primeros rublos, pero el tercero son las remesas. Imagínense cómo está nuestro México. Entonces, pero tenemos que rehacer a nuestro México, tenemos que redefinir qué país queremos. Así como el mundo hoy se está definiendo, todo el mundo se está redefiniendo, también México no tenemos que estar cruzados de brazos, se van a acabar, que yo soy de izquierda, miren, desde esa perspectiva no van a poder entender el mundo, ni siquiera entender lo que está pasando. Eso ya quedó atrás, se lo he mencionado varias ocasiones, esos modelos están muertos. Ya, si Sudamérica sigue en esos modelos de izquierdas y derechas, son caducos. No nos van a servir de nada, no les van a servir de nada, de verdad, compañeros analistas o pensadores, amigos, maestros, a quienes, pues me dirijo principalmente a todos mis amigos, ¿no?, que conozco. Nos enfrentamos hacia la caída del globalismo, a la caída del capitalismo. Viene el poscapitalismo. ¿Qué es lo que viene? Demos ideas desde nuestra comunidad o desde nuestra familia, desde nuestro municipio, desde nuestro estado. Tenemos que entrarle allí y dejarnos de que soy de izquierda, soy de derecha. De esa manera no vas a poder ni siquiera entender el mundo, ni siquiera entender esta transición del orden unipolar al nuevo orden tripolar. Tienes que entender eso. Esta transición que estamos viendo del orden unipolar hacia el orden tripolar, les decía, que el orden unipolar pues surgió, les digo, desde 1991 hasta ahora, duró 30 años. Aquí Obama fue el último presidente de la globalización y ya se acabó, y eso se ha venido. No es ahora. Trump no es un loco, no es un hombre tonto, estamos mal. O sea, entiendan bien la realidad y pongan los pies bien sobre la tierra. Entonces, tenemos que todos tenemos que tener un espacio. Estados Unidos, todos los países tienen que tener un espacio, ¿verdad? Todavía Estados Unidos tiene su fortaleza, tiene el dólar, tiene la propaganda, les decía, todos los medios de comunicación, pues televisores, todas están controladas.
la computación cuántica, los satélites de Estados Unidos, por ejemplo, la vista de Estados Unidos es primer lugar todavía. Entonces, ahorita Estados Unidos, por ejemplo, se juega la vida o la muerte en el sorteo tripolar. Eso es lo que se está jugando. Estados Unidos está jugando la vida o la muerte en el sorteo tripolar. ¿Será tripolar o no será? Pero las cosas vienen algo nuevo. Entonces, no es un hombre loco el que está en el poder, no es eso, como lo están mencionando mucha gente. No, señores, es una gente que tiene visión, pero que los enemigos, la globalización, pues se están defendiendo. Entonces, está a muerte la situación. Es probable que en Estados Unidos venga una guerra civil, porque no hay forma de que ellos se pongan de acuerdo. No hay acuerdo ya entre estos grupos de la globalización, les decía, encabezados por los 4 jinetes, lo menciona el doctor Felipe, de la globalización económica, la banca Rothschild, los Rockefellers, Soros y Bloomberg. Entonces, vienen cosas nuevas. Todos nos tenemos que rehacer, todos incluso como personas tenemos que cambiar nuestro chip. Ya estamos frente a una nueva situación, estamos en una transición, les digo, en esa transición de este mundo unipolar hacia el mundo tripolar que hacia va. La guerra que se dio en Ucrania no fue una guerra entre Ucrania y Rusia, señores, no es así como está. La guerra fue en Ucrania, les digo, y siempre ha habido guerra. La Primera Guerra Mundial, la segunda es la continuación, y viene de allí la Guerra Fría, y hasta derrotar a Rusia en 1991, entra el mundo unipolar, Estados Unidos, dominio total. Pero creyeron que iban a poder hacer lo mismo como lo hicieron con Japón, como lo hicieron con Alemania, iban a hacer lo mismo con China y con Rusia. No, ahí nació un gran hombre, Xi Jinping en China, en Rusia otro gran hombre, y ahora la fortaleza de esos grandes países que superan en mucho, ya mencioné en varios videos, estadísticamente, cuántas cosas no superan a la economía norteamericana, Estados Unidos. Estados Unidos estamos frente a un gran problema, ¿ya? Emmanuel Todd, y que aquí compartí también un video, lo menciona, la derrota de Occidente, cómo fue y qué es lo que ha estado cayendo. Y él lo escribió, pues el año pasado también escribió Manuel Todd en su obra de la derrota de Occidente. Así que, pues muchas gracias por acompañarme aquí en México Vivo, ayer, hoy y más allá. Los espero el próximo.